Hoy en cinedigital.tv platicaremos acerca de qué computadora necesitamos para edición de video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de cinedigital.tv y bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a platicar acerca de qué computadora necesitamos para editar video. Esta es una pregunta muy recurrente y bueno, ya vimos la semana pasada, hubo mucha interacción, hubo mucho interés con el tema de Mac contra PC y de hecho vamos a ir viendo todo esto. El tema es bien extenso, entonces lo tenemos que dividir en múltiples programas. Si lo hiciéramos todo en un programa, a lo mejor el programa sería de 3 o 4 horas. Entonces vamos a intentar irlo dividiendo por partes. Les pedimos obviamente paciencia. Ya tenemos algunas pruebas programadas. De hecho, vamos a probar el mismo proyecto en Premiere. Cuánto tiempo tarda en renderarse en un workstation, en una computadora casera, en un workstation de otra marca, en una lap Apple, en la Mac Pro que tenemos. En fin, vamos a hacer distintas pruebas para mostrarles el rendimiento y las diferencias entre una y otra. Pero eso lo vamos a hacer en un programa posterior. Tenemos que ir en orden. Y el día de hoy de lo que vamos a hablar es qué computadora necesito para editar video, qué características debe tener la computadora. Y aquí es bien importante entender que en primera instancia el video ocupa muchísimos recursos. Es decir, necesitamos equipos potentes, muy potentes de preferencia. Mientras más memoria, mientras más rápido el procesador, mientras más rápida la tarjeta de video y mientras más rápido el almacenamiento, mejor. Entonces, básicamente la respuesta corta es la mejor que puedas comprar. ¿Cuáles son los requerimientos que piden las aplicaciones? Digo, para tomarlo como base del tipo de equipo que necesitamos. Aquí estamos viendo la página de Adobe. Y en términos de requerimiento del sistema, lo que Premiere pide, en el caso de Windows, es un procesador de varios núcleos compatible con aplicaciones de 64 bits. Es decir, necesitamos un procesador que sea de múltiples núcleos para empezar. Puede ser un i5, puede ser un i7, de preferencia i7. Windows 7 con Service Pack 1 de 64 bits, Windows 8 de 64 bits o Windows 10 de 64 bits. 8 GB de RAM cuando menos, aunque se recomiendan 16 y se necesitan 8 GB de espacio disponible en disco duro. Habla de una tarjeta de sonido compatible con ASIO y una tarjeta de video o un GPU compatible. Entonces, esto son los parámetros como lo mínimo indispensable. Si nosotros vamos a editar HD, con esto salimos. Necesitamos la mejor tarjeta de video que podamos, una tarjeta dedicada. Recordemos que muchos de los efectos que tiene y muchas de las funciones de Premiere están aceleradas por la tarjeta gráfica de nuestra computadora. Entonces, necesitamos una buena tarjeta gráfica con suficiente memoria para poder complementar todo esto. 8, pero se recomiendan al menos 16 gigas en memoria RAM. Un procesador multinúcleo, de preferencia tiene que ser un i7. Y el tema del almacenamiento. El almacenamiento es bien importante porque si la información no fluye a nuestro sistema con la velocidad que necesitamos, vamos a tener problemas. Entonces, se recomienda utilizar discos duros de estado sólido. Por lo menos tener un disco duro de estado sólido para poder trabajar con la velocidad que queremos. Ahora, si ustedes no trabajan en Premiere y quieren trabajar, por ejemplo, en Resolve, los requisitos son aún mayores. Resolve es mucho más exigente en términos de gráficos. Ellos como mínimo piden 16 GB en RAM. Necesitan una tarjeta, un GPU dedicado por fuerza. Ahí ya no es opcional, sino que es por fuerza. Entonces necesitamos una tarjeta gráfica y evidentemente mismo tema con el procesador, mismo tema con el almacenamiento. Entonces, estas son las características generales. Necesitamos una máquina bien potente que nos dé la funcionalidad. Estos requisitos que mencionábamos es el piso, es para lo mínimo indispensable, a lo mejor con HD. Si ya nos queremos ir a 4K, evidentemente los requerimientos crecen de forma considerable. Entonces, tomen esto como consideración, tiene que ser lo recomendable. i7, 16 gigas, una tarjeta de video dedicada y almacenamiento rápido. Ahora, luego viene, ¿qué tipo de computadora? ¿Laptop o una computadora de escritorio? Ahí va a depender
qué es lo que tú necesitas, cuál es la funcionalidad que requieres. Si necesitas estarte moviendo, probablemente una laptop sea la mejor opción. Si tienes la opción de tener en tu estudio una suite dedicada, etcétera, a lo mejor una de escritorio o a lo mejor las dos. Tienes una computadora portátil y una computadora de escritorio. Entonces ahí eso va a depender más bien de gustos personales. Evidentemente, la ventaja de una computadora de escritorio es que la podemos ir ampliando, tiene mucho más capacidad de ir ampliando, de agregar tarjetas, en fin. En el caso de la laptop, algunas tienen posibilidad de crecerlas un poco, pero evidentemente no al nivel de lo de una computadora de escritorio. Entonces, ahí es donde tenemos que balancear. Si queremos a lo mejor iniciar con algo muy básico, irlo creciendo a través del tiempo y bueno, ir agregando distintas tarjetas gráficas, múltiples tarjetas gráficas, etcétera, necesitamos una de escritorio. Si queremos, por ejemplo, una máquina que podemos actualizar, si compramos una laptop, la laptop le podemos ir agregando más memoria, a lo mejor le podemos agregar uno, dos, tres o hasta cuatro discos duros, dependiendo del modelo de laptop, pero no podemos actualizar más allá de eso. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Ahora, tipos de computadora. Tenemos que entender que obviamente, bueno, hay básicamente tres tipos distintos de computadora. La primera es la computadora ensamblada, donde nosotros compramos los componentes, armamos nuestra computadora, seleccionamos nuestro gabinete, en fin, y nosotros integramos o alguien integra la computadora por nosotros. Esta puede ser una opción relativamente económica. Sin embargo, tiene los pros de que podemos elegir nosotros específicamente los componentes que queremos, pero tiene el contra de que no tenemos ninguna garantía de compatibilidad del sistema, de que pueda funcionar todo, de que la tarjeta madre sea compatible con la tarjeta de video, con la tarjeta de sonido, con el software que vayamos a utilizar, etcétera. Entonces es un riesgo el que corremos si decidimos irnos por el lado de una computadora ensamblada. Como antecedente, hace muchísimos años, muchos años, estamos hablando de hace casi 15 años, nosotros nos dedicamos a la venta de equipo de cómputo, entonces ensamblamos cientos de computadoras en su momento. Tenemos un poquito de experiencia también en ese sentido, eh, ya que de repente te llevas unas sorpresas impresionantes y cuando estás ensamblando de repente resulta que el controlador no es exactamente compatible con el modelo de tarjeta madre que estás utilizando o resulta que ese controlador tiene conflictos con el software X. Entonces, ese es el riesgo que corremos. Puede ser un poquito más barato, aunque muchas veces se sorprenden y no es tan barato como comprar un equipo ya previamente armado, ¿no? Entonces, la segunda opción son los equipos armados de la gama de consumo. Aquí son equipos fabricados por distintas compañías, está Lenovo, HP, Acer, en fin, un montón de empresas que hay que están dirigidos al mercado de consumo. ¿Cuál es el mercado de consumo? El mercado que no requiere tantos requerimientos, que a lo mejor necesita una máquina para hacer su tarea, para checar mails, etcétera. Normalmente el tipo de computadoras que nosotros podemos conseguir en una tienda de conveniencia, en un Office Depot, en un Office Max, en un Sam's, un Liverpool, Sears, cualquiera de todas estas tiendas. Y generalmente son equipos con requerimientos y hardware medio. ¿A qué nos referimos con medio? Generalmente tienen GPUs integrados, las tarjetas estas Intel, vienen con 8 GB en RAM, a lo mejor las de alta gama vienen con un disco duro SSD, etcétera. Entonces, son equipos con propiedades de hardware bajas, pero ya vienen integrados. Entonces, el fabricante ya hizo las pruebas de que todo funciona. Entonces, si tenemos un poco de suerte, todo va a funcionar sin ningún problema, los controladores van a funcionar y el equipo va a funcionar. Sin embargo, no tenemos todo el rendimiento. Y luego viene un tercer nivel, donde ya estamos hablando de los equipos que pueden ser bueno, más bien que son idóneos para temas de video. Este tipo de equipos son los equipos que en la gama baja son los equipos que se llaman equipos para gaming, los equipos que utiliza la gente que le gusta jugar con las computadoras. Entonces, hay, por ejemplo, hay distintos equipos de gaming. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a la fabricación de computadoras especiales para gaming y hacen ensambles. Y también lo hay de marcas. Por ejemplo, encontramos esta Idea Center de Lenovo, están las Alienware, etcétera. Y lo que tienen estas es que tienen evidentemente discos duros más rápidos, una gran cantidad de memoria, un procesador generalmente un i7, cuando menos, y utilizan tarjetas, generalmente son GeForce, son tarjetas o GPUs dedicados para juego, pero que nos pueden servir para video. Ahora, si nos queremos ir a lo mejor para video,
es donde entra el tema de las workstations. Los workstations son computadoras específicamente diseñados para trabajo pesado. Son computadoras que tienen componentes de mucho más alto nivel que las computadoras de juego. Utilizan tarjetas gráficas generalmente cuadro de NVIDIA, que es la versión profesional de los GPUs. Son equipos que soportan mucho más memoria. Por ejemplo, hay estaciones de trabajo que soportan 512 gigas en RAM sin ningún problema. Equipos que soportan 2, 3, 4 discos duros en el caso de las laptops, 14 discos duros en el caso de las estaciones de trabajo de torre. Utilizan procesadores generalmente o Core i7 en su gama alta o Xeones o múltiples Xeones. Entonces son equipos obviamente mucho más robustos que además están diseñados y probados para operar 24/7. Son equipos que tienen una resistencia mucho mayor, están súper probados para tener una calidad y una fiabilidad mucho mayor. Pero aparte de todo esto, tienen una cosa que es bien, bien importante, que es que tienen una cosa que se llama certificación ISB. Entonces, ¿qué es esto de ISB? Los fabricantes de las workstations se la mandan al fabricante del software. AutoCAD, a Premiere, a Resolve, etcétera. Entonces ellos prueban que efectivamente todos los controladores, el sistema operativo, todo el hardware, etcétera, sea 100% compatible con su software. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, un equipo tenga una certificación ISB de Adobe significa que vamos a tener la certeza que todo va a funcionar sin ningún problema con Premiere, y que todo el hardware logra obtener el mayor rendimiento en el caso de Premiere. Lo mismo en el caso de Resolve, lo mismo en el caso de Maya, de AutoCAD, de distintas aplicaciones. Entonces, el tema de que el equipo esté certificado por ISB nos da también la tranquilidad de que es un equipo que nos va a funcionar. Y más aún, normalmente todas las workstations tienen garantía de 3 años con asistencia en sitio. Entonces, si tenemos algún problema con el equipo nos falla, o lo que sea, podemos llamar al centro de soporte, nos mandan una persona, incluso muchos de los sistemas y de los servicios estos de garantía que tienen muchas compañías incluyen respaldo de equipo, entonces ellos se llevan el equipo y nos traen uno nuevo para que trabajemos en lo que nos arreglan el que falló, en fin. Entonces, tiene una serie de ventajas. Entonces ahí, ya que vimos todo esto, tenemos que elegir, obviamente, dependiendo de nuestras necesidades, dependiendo de nuestro presupuesto y de lo que vayamos a hacer, cuál de todas estas nos conviene, tomando en cuenta los requerimientos de parte del software. Entonces, necesitamos un equipo que tenga el hardware necesario para poder operar de forma fluida y que nos garantice la operabilidad. Entonces, si nosotros tenemos un equipo, si nosotros nos decidimos ir por el lado del ensamble, sabemos que corremos ciertos riesgos. Obviamente, nos podemos ahorrar un poquito de dinero, pero sabemos que corremos ciertos riesgos. Si nos queremos ir a la segura y nuestro presupuesto nos lo permite, nos podemos ir por un equipo gaming de marca, o si nos queremos ir a lo mejor, a la mejor opción, nos podemos ir por un workstation. Entonces, cualquiera de estas nos puede funcionar sin ningún problema y darnos el resultado de lo que nosotros queremos, teniendo un equipo que sea lo suficientemente bueno como para poder trabajar de forma fluida en términos de edición de video, de gráficos y de todo este tipo de cosas. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós.